Bueno, hola, buen día a todos. Vamos a hacer el proceso de instalación de SQL Server de Microsoft en plataforma Linux y en este caso tenemos instalado el Linux Mint en este equipo. Vamos a pedirle que nos muestre la información de la máquina. Está cargando y queremos básicamente ver las características principales para saber si es viable, dado que cada servidor de base de datos requiere un conjunto mínimo de procesamiento de memoria RAM. Entonces habría que verificar que realmente tenemos ese tipo de información. Bueno, lo que nos dice aquí es que tiene un sistema que dice que es Linux con un kernel 5.4, con una arquitectura de 64 bits. ¿Ok? Dice que tenemos la distribución de Linux Mint 19.3 Triasa y además está basado en Ubuntu 18.04. Eso es importante saberlo, ¿ok? Para ver qué versión de SQL Server de Microsoft es más ad hoc a nuestra arquitectura. La otra me dice que tiene un modelo de procesador tipo Intel y que es básicamente un Celeron 847. ¿Ok? Nos dice aquí el conjunto de instrucciones que tiene, ¿sí? Las velocidades que soporta. Aquí nos menciona las velocidades de los procesadores. Tiene dos núcleos. Dice que este es de segunda generación, el procesador. Entonces, para tomarlo en cuenta. La otra es la memoria. En la memoria RAM nos dice que soporta hasta 16. No, la memoria dice que tiene 7.6 GB de memoria RAM y dice que está usando actualmente 1.36 GB. ¿Ok? Bueno, si ya esta información, una vez que ya sabemos, también podemos verlo en forma gráfica desde la herramienta de monitoreo del sistema. Ahí se puede identificar rápidamente que tiene dos procesadores, CPU 1, CPU 2, y la memoria RAM me dice que es de 7.6 GB y dice que ahorita está utilizando 2.3 GB de RAM. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver rápidamente qué es lo que tiene nuestro equipo. Y ya sabiendo que tiene Linux 18.04, entonces ahora podemos seleccionar la versión de SQL Server eh, adecuado para nuestro equipo. Voy a cerrar esta ventana. Entonces lo vamos a hacer desde la línea de comando, pero vamos a abrir la página. En este caso eh, la ruta es packets.microsoft.com diagonal confi diagonal ubuntu, y dado que mi versión es 18.04, porque es la que está basada en Linux Mint, entonces seleccione esa carpeta. Si ustedes tienen otra versión, entonces bueno, pues aquí en la ruta nada más dejen Linux, le dan enter y aquí están las diferentes versiones de Ubuntu. Por ahí podemos observar que ya tiene la última, la versión 21.04, pero en mi caso, pues bueno, está basado mi Linux en la 18.04. Por eso selecciono la 18.04.
Y aquí me dice que está la versión de SQL Server 2017 y la 2019. Entonces voy a anexar este archivo porque lo que contiene es la ruta de el conjunto de paquetes para que se pueda anexar al repositorio de Linux. Eso es lo que vamos a agregar. Este archivo con toda esta ruta al repositorio. Para eso voy a abrir una terminal. Ok, aquí ya tengo abierta mi terminal. Voy a tratar de abrirlo un poquito más grande. Ok, entonces vamos a darle las instrucciones acá. Y le vamos a decir que agregue con el comando sudo para ocupar comandos de administrador. Y le vamos a decir que agregue add apt guión intermedio repository al repositorio espacio comillas. Voy a arrimar para acá para que se alcance a observar lo que estoy escribiendo. Todo va seguido en la misma línea y le vamos a colocar signo de pesos, paréntesis, y le vamos a poner wget, la instrucción, menos q o mayúscula, guión, y la ruta que queremos agregar el repositorio, que en este caso es http, aquí lo tenemos en la parte de arriba, https dos puntos doble diagonal y le agregamos el package punto microsoft.com diagonal config diagonal ubuntu diagonal 18.04 diagonal y el archivo que queremos, que en este caso que vamos a instalar la versión SQL Server 2019. Entonces le vamos a colocar el nombre del archivo ms sql intermedio server intermedio 2019.list. Ya que tenemos toda la ruta, cerramos el paréntesis y cerramos las comillas. Entonces le estamos diciendo que agregue un repositorio y le decimos en dónde se encuentra. Ok, con la instrucción sudo que le va a dar los permisos de administrador. Entonces le damos enter y ahora me pide la contraseña del sudo del administrador, que es el del root, nuestra clave que hayamos proporcionado. Le voy a escribir la contraseña que yo le puse cuando instalé Linux. Le doy enter y entonces dice el repositorio ya existe, ya lo agregó. Ok, en dado caso que no lo tenga, en este momento lo agrega y una vez que ya lo tiene agregado le debemos de actualizar el repositorio. Entonces le vamos a dar sudo la instrucción apt guión intermedio get y le decimos que lo actualice, update. Le damos enter y empieza a actualizar los paquetes de nuestro equipo. Ya ahorita la página ya no la necesitamos, ya tenemos la ruta y va a descargar lo que necesite, los componentes de los repositorios para poder descargarlo. Va a ver las dependencias, si necesita de algunos componentes. Esto puede ser muy rápido dependiendo de la velocidad de su internet o algo lento.
dependiendo de, pues, de su proveedor de servicios, ¿no? Ok, aquí ya acabo de descargar, no fueron muchos los paquetes que necesita. Si se dan cuenta en el objeto 10, aquí agregó precisamente la versión del SQL Server, ya lo tiene como una ruta de repositorio. Y una vez que ya está actualizado el repositorio, le vamos a dar la siguiente instrucción a nuestro línea de comando. Le vamos a dar ahora que instale o que le permita agregar los componentes, dado que Microsoft es propietario, no es gratuito, que le instale los repositorios que necesite para programas o aplicaciones que son restrictivas, ¿no? En este caso, pues las de Microsoft. Y le ponemos sudo apt intermedio get install ubuntu intermedio, las partes restrictivas que pudiera existir, intermedio extras, para que agregue esas partes restrictivas del software propietario. Le damos enter y bueno, hace anexa todos los componentes que requiere para Linux, y en este caso son todos estos componentes que va a necesitar para poder extraer precisamente y manipular el SQL Server. Una vez que ya lo tenemos, ahora sí le vamos a decir que instale el SQL Server. Entonces le vamos a dar sudo apt intermedio get espacio install y le vamos a decir que nos instale el Microsoft SQL intermedio server, ¿no? Que es lo que queremos instalar, el SQL Server. Le vamos a dar enter y ahí empieza a leer los paquetes y bueno, descarga lo que necesite descargar. Dice que va a descargar 252 megas y que va a utilizar, aquí nos dice que 1186 megas. En el disco duro, yo hablaba en clase que hay que ver el espacio libre que tiene el disco duro porque requiere de un gran tamaño, dependiendo de la versión. En este caso requiere de un poquito de más de 1 giga, es un 1186 megas, ¿no? Que requiere para que funcione correctamente. Empieza a revisar los paquetes y bueno, empieza a desempaquetarlo para poder instalarlo. Aquí nos dice que está preparando el paquete de 64 bits porque este tiene una arquitectura de 64 bits. De hecho, la versión para Linux solamente está, creo que para 64 bits. Entonces, para que lo puedan ustedes verificar. Y si no, pues hay que tener cuidado con la versión que queremos instalarle. Si tenemos Linux de 32 bits, pues hay que ver que el paquete que se le vaya a instalar sea realmente de 32 bits. Si no, no va a funcionar. Entonces aquí esperamos en lo que desempaqueta los archivos del SQL Server. De ahí en fuera, pues bueno, esto funciona a través de líneas de comando y vamos a utilizar, por ejemplo, para manipularlo, dado que ustedes bajo Windows ocupan comúnmente una interfaz gráfica. Entonces también se puede utilizar aquí esa parte y hay unos IDEs o unos editores con ciertas prestaciones que me permite programar en diferentes lenguajes de programación. Y bueno, ya que vamos a ocupar SQL Server, existe el Visual Studio Code, que es libre, es un editor, y este editor me permite precisamente manipular varios lenguajes de programación y desde ahí se puede precisamente programar también base de datos. Vamos a verlo. Ok, ahí está descargando, está instalando. Ok, ya terminó.
Me dice aquí en el proceso de instalación, dice, se instalarán los siguientes paquetes nuevos, SQL Server, ¿sí? Y dice que estaba preparando y desempaquetó e instaló ese Microsoft SQL Server, la versión 15. Ok, aquí nos dice que configurado y nos da este mensaje que hay que tomarlo en cuenta. Diría, puede ser muy diferente en su versión que vayan a ocupar de Linux, pero me dice que no soporta la configuración en español, dado que yo tengo la configuración en lenguaje español. Dice que va a utilizar la configuración americana en inglés, ok, para el idioma, para que lo tome uno en cuenta, ¿no? Y dice, por favor ejecute esta instrucción para poder hacer la configuración del SQL Server, para que se pueda completar la instalación de Microsoft SQL Server. O sea, hasta ahorita ya descargó los repositorios, ya los tiene el sistema operativo Linux, pero hay que configurar el SQL Server de Microsoft en Linux todavía. Entonces le vamos a decir que nos habilite este tipo de configuración, ¿ok? Vamos a darle esta instrucción que nos está diciendo que le demos. Entonces vamos a escribir acá sudo espacio diagonal opt, la carpeta ms sql diagonal bin diagonal ms sql guión intermedio conf espacio setup, para que cargue e inicialice el sistema. Dirían, todavía no se instala, hay que configurarlo, y este es el paso de la instalación, lo que comúnmente vemos nosotros a lo mejor en una plataforma de Windows, ¿no? Le damos Enter y entonces ahora sí aquí nos dice nuevamente el detalle del idioma, el detalle del idioma que va a estar en inglés, y dice que si queremos hacer algún tipo de cambio, hasta ahorita dice pues no hay ningún cambio, sin cambios, y dice seleccione la edición del SQL Server y nos da 8 opciones. La primera dice que es de evaluación, es gratuita, dice que no tiene permisos de producción y solamente está limitado a 180 días, medio año. Si hacen cuentas son 6 meses por 30, 180. Entonces esa es la opción 1. La opción 2 es desarrollador, es libre y también está restringido para el área de producción. La versión Express, que comúnmente a veces la instalan en Windows, y es libre, ¿no? La versión web, la versión estándar, y hay 2 versiones Enterprise. Si son observadores, por favor, la versión Enterprise, la primera, la opción 6, dice que utiliza básicamente una restricción de acuerdo al procesador, y solamente funciona para 20 digamos hilos físicos y máximo 40, ¿no? El Enterprise Core dice que esta versión, si la instaláramos, utilizaría su máxima potencia del sistema operativo, ¿ok? Y bueno, la opción 8, que nos dice que deberíamos de tener la licencia para poder usarlo, y entonces pues bueno, hay que pagar esa licencia para que podamos tener la clave del producto y poder instalarlo adecuadamente, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, vamos a ocupar el developer, la opción 2. Aquí nos está preguntando qué opción es la que quieres. Entonces le vamos a dar la opción 2 y Enter. ¿Ok? Una vez que le hemos dado la opción 2, nos recuerda el que leamos la documentación que está en la página de Microsoft. Nos da las ligas, ¿sí? La parte de privacidad.
Y bueno, si estamos de acuerdo, dice si acepta los términos de la licencia, pues dele yes o no. Le vamos a dar que sí estamos de acuerdo, yes, y le damos enter. Y luego nos pregunta, dado que había un pequeño detalle del idioma, nos dice que qué idioma queremos que soporte precisamente nuestro SQL Server. Recuerden que decía que no podía tener la interfaz que estamos viendo que en español, todo en inglés. Entonces aquí nos dice que el lenguaje del SQL Server se puede instalar en inglés, alemán, español, francés, italiano. Por aquí aparece unos que pudiera ser mandarín o chino. Está el portugués, el ruso y algunos otros derivados de los países asiáticos. Bueno, pues de preferencia que sea adecuado al sistema que tienen. Puede ser en español o puede ser en inglés, el que ustedes gusten. Le voy a dar en español para que sea adopt a lo que tenemos, ¿no? Ahora sí me dice, entre o proporcione un password para el administrador del sistema de SQL Server. Aquí acuérdense, anoten el password que le vayan a colocar a su administrador para poder accesar posteriormente y que no se les olvide. Comúnmente le ponemos en cuestiones de práctica para enseñanza, le ponemos la palabra password con la P mayúscula, en vez de la A le pueden poner la arroba, en vez de la SS de la palabra password le pueden poner el 55 y luego la palabra word pueden poner en vez de la O pueden colocar un 0. Sugerencia, ¿no? Yo voy a escribir un password y comúnmente no se ve. Entonces para que ustedes lo tomen en cuenta. Pero pueden poner el password que ustedes gusten, simplemente que no se les olvide, ¿no? Entonces yo voy a poner un password y una vez que termine le doy enter y me va a pedir que lo repita para confirmar el password que se le va a asignar al administrador del sistema. Entonces repito nuevamente el password. Sugerencia, recuerden que ocupen combinación de alfanuméricos, mayúsculas y minúsculas. Y si pueden colocar algún símbolo, pues adelante, ¿no? Entonces ahí ya empieza la instalación y la configuración de nuestro servidor SQL Server de Microsoft. Esto puede tardar dependiendo de las características de la máquina. Esta maquinita es realmente muy sencilla. Recuerden, procesador Celeron, doble núcleo. Tiene un disco duro de estado sólido, pequeño, de 250 gigas. Y aquí nos dice que ya acabó. Ok, ya terminó y nos dice que se han creado algunas ligas para el sistema y que pueda trabajar con el servicio del SQL Server. Dice, la instalación se ha completado satisfactoriamente, el SQL Server ahora puedes iniciarlo, ¿no? Antes de que lo inicie yo, bueno, voy a abrir una opción del sistema que me dice los procesos, monitoreo del sistema de información, Seeds Info. Aquí están de igual manera las características que nos decía que tiene la máquina, Linux Mint 19.3, pero está basado, recuerden que en Ubuntu 18.04. El tipo de procesador que dice que tiene dos CPUs o doble núcleo. Ok, me dice que es un Celeron a 1.10 GHz. La frecuencia con la que está trabajando y la memoria. La memoria que dice que tiene 7790 megas, que es de 2 gigas, digo de 8 gigas, y dice que que el requerimiento mínimo para nuestro sistema es
SQL Server, pues bueno, es de 4 y por ahí ya muy bajos recursos es de 2. Entonces mi disco de almacenamiento, aquí está. Dice que está mi disco duro conectado por tipo ATA, pero es de estado sólido, ¿ok? Entonces ahí está la información, viéndolo de otra manera, y la parte de los procesos. Aquí están los procesos, ¿no? Si yo quisiera buscar aquí el SQL, no hay ninguno. Bueno, el SQL pertenece a Microsoft, entonces ponemos Microsoft MS, no hay ninguno. No hay ningún proceso que inicie con estas letras. ¿Por qué? Porque quiero que lo observen. Porque no está cargado el SQL Server. Y aquí me está diciendo que ya lo puedo iniciar. Ya quedó la instalación adecuadamente, y entonces dice que no existe, todavía no está cargado en memoria. Cuando nosotros lo instalamos en Windows, de igual manera a veces hay que iniciar el servicio como servidor de base de datos, y lo mismo pasa acá. Entonces vamos a darle unas instrucciones para que cargue y habilite el servicio. Y le vamos a escribir la siguiente instrucción. Le vamos a escribir sudo espacio diagonal opt diagonal m Microsoft SQL diagonal, es donde se ha instalado realmente la ruta, bin Microsoft SQL diagonal barra intermedia confi, y le vamos a dar que asigne el agente del SQL agent, el agente enable, que lo habilite y que eso sea verdadero. Con las opciones de sudo de derechos de administrador, le damos la ruta donde está el archivo de configuración y que habilite nuestro agente. Entonces le vamos a dar y ahí está. Dice que el idioma no puede estar en español, que en inglés, y dice que el servidor necesita reiniciarse, ¿no? Ya está para habilitarse, pero o ya le dimos la opción de que esté habilitado el agente del SQL Server. Dice que necesita reiniciarse de esta manera. Aquí me está diciendo cómo lo tengo que reiniciar. Entonces, pues la intención es ejecutar esta instrucción para que funcione, ¿ok? Entonces aquí le voy a dar pegar el código que nos dice system, pero dice que lo deberíamos de ejecutar aquí. Ejecútelo por favor, dice, pero pues obviamente puede tener restricciones a la hora de la aplicación. ¿Y cómo evitamos esas restricciones? Pues con la palabra sudo, anteponiéndole para darle los permisos de administrador. Una vez que ya tenemos la instrucción, lo ejecutamos. Ya se ha ejecutado. Y ahora sí podemos verificar si el servicio está corriendo, ¿no? Ya habilitamos el agente, nos dice que reiniciemos, y también a veces es recomendable que paremos el servicio nuevamente, ¿no? Pero vamos a ir a nuestros procesos. Vamos acá y le vamos a escribir a ver si ya aparecen. Aún no aparecen. Es recomendable que reiniciemos. Bueno, ya lo reiniciamos y ahora vamos a parar el proceso. Vamos a escribirle sudo system ctl que pare el proceso de Microsoft SQL-server.
Ok, ahí ya está nuevamente parado el servicio y ahora sí deberíamos de hacer que funcione nuestro servicio, de reiniciarlo, pues ya que se paró, pues hay que nuevamente reiniciarlo porque si no, no va a aparecer aquí ningún proceso de Microsoft o SQL, no aparece aún, ¿no? Entonces, es parte, hay un paso que podemos decirle que nos muestre el estatus de lo que viene siendo el, el servicio y para saber qué es lo que está pasando con nuestro servidor de SQL Server. Para ver el servicio vamos a darle la siguiente instrucción. Vamos a decirle que nos muestre el estatus y le vamos a escribir sudo, caray, no está escribiendo, sudo espacio systemctl status. ¿De quién queremos saber en este caso? Pues de Microsoft SQL server. Y justamente aquí podemos ver que nos dice que el motor de base de datos de Microsoft SQL Server no se está ejecutando. Ahí nos muestra un puntito en blanco. Cuando se esté ejecutando estaría en verde. Aquí dice actividad está inactivo. Ok. Nos dice si queremos o tenemos algún problema, podemos consultar básicamente la documentación en línea. Y pues dice que está parado el servicio. Entonces vamos a decirle que reinicie. Y para eso ya tenemos. Y vamos a ver si lo carga. Ahí está. ¿Qué es lo que fue lo que hice? Pedimos el estatus. Le volví a decir que reinicie el servicio. ¿Sí? Y ya que lo reinicié, le digo nuevamente que me lo muestre. Y ahora si se observan en la parte izquierda está en color verde. Y me dice que el motor de base de datos de Microsoft SQL Server está en actividad ejecutándose. Ok. Dice que llevaba 4 segundos en lo que tardó de mostrarme. Y de igual manera me dice su identificador del proceso, que es el 6481. Vamos a ver aquí. Le vamos a dar Microsoft. A ver. Por aquí debe de aparecer ya el servicio porque ya está corriendo. No me lo muestra. No me lo muestra todavía acá. Pero ya está ejecutándose. Ya nos dio el PIN, el ID del proceso. Sí, es raro que no no lo muestre. Aquí hay otro. No. Que nos muestre los procesos. Aquí están. Aquí nos está mostrando los procesos. Y dice que el proceso es el 6481. Si nosotros buscamos aquí el proceso, aquí está. Un proceso de SQL Server. Aquí hay otro proceso de SQL Server.
y hay varios. Ahora sí podemos estar observando básicamente lo que se está ejecutando, ¿no? En tiempo real. Entonces ahí aparecen varios procesos del SQL Server para que nosotros podamos buscar, por ejemplo, MS, a ver, cuáles coinciden. Aquí aparecen varios. Nos dice en dónde están. Entonces ya estamos viendo que están corriendo nuestros servicios de SQL Server. Aquí podemos verlo, OTP, SQL Server. Entonces ya está corriendo nuestro servicio, ¿no? De SQL Server. Ahora, igual que aquí estaban los otros códigos adyacentes a los servicios. Ya está la gente, ya está corriendo, y ahora lo que podemos usar es para programar el Visual Studio Code, que es un editor de código. Entonces lo que carga, ok, ahí está cargando. Para poder trabajar un poquito con SQL Server desde una interfaz amigable, hay que instalar en el menú, en la parte izquierda donde dice extensiones, hay que instalarle la extensión de código SQL, porque se le puede ir anexando diferentes lenguajes de programación. Las extensiones soportan muchos lenguajes de programación, y también para que soporte el servicio. Entonces si nosotros le ponemos aquí SQL Server, bueno, aquí ya aparece uno, pero si nada más le dejamos SQL, ahí está, SQL. Aquí dice SQL Server y nos dice que es para desarrolladores y dice que es la versión 1.10. Hay más herramientas. La que vamos a instalar es realmente esta, la primera, y le van a dar clic donde dice instalar, ¿ok? Para que instale las extensiones y podamos manipular nuestro servidor y hacer una conexión, y se vea una interfaz un poquito más amigable, ¿no? Entonces aquí dice que está instalando. Nos dice que la extensión es para desarrollo de Microsoft SQL Server. Ok. Aquí nos dice qué es lo que va a instalar. Aquí trae una pequeña un video muy cortito de qué es lo que podemos trabajar o cómo puede funcionar. Nos dice que le piquemos a este iconito una vez que quede la extensión, porque estas son las extensiones, y el iconito de un servidor, que aquí todavía no aparece porque todavía no lo acaba de instalar. Si podemos ver aquí, esta barrita está recorriendo y que está haciendo el proceso de la instalación de la extensión, y cuando ya quede instalado, pues dice que ya podemos entonces ver precisamente nuestro servidor, ¿no? Ahí aparecería nuestro servidor, que es el localhost, las bases de datos, y ya podríamos estar trabajando con instrucciones de código transa SQL, ¿no? O sea, ya código para poder manipular, crear tablas, crear bases de datos, hacer consultas y todas las operaciones para la manipulación tanto del lenguaje de base de datos como el lenguaje de manipulación de los registros de base de datos, ¿no? Entonces esperamos que acabe la instalación. De hecho, la extensión no es muy grande, pero depende a veces de la velocidad. Está conectada esta maquinita en forma inalámbrica, entonces es un poco más lento que si lo hubiera yo puesto un cable de red. Pero bueno, aquí nos dice la versión, la última actualización, y ok, ya acabó la instalación. Nos dice que si la queremos deshabilitar o desinstalar, y ahora sí ya aparece aquí el iconito del servidor. Ok, también habría que agregar otra extensión, pero vamos a ver aquí primero.
el servidor. Esta parte ya la podemos cerrar. Ok. Deberíamos de agregar bueno, aquí que vean qué fue lo que hizo en la ventana de salida cuando terminó de instalar la extensión. Dice que ha inicializado los servicios de las herramientas de SQL, que es una extensión de Microsoft SQL Server. Ok, entonces dice que ya están instaladas y aquí está cargando los servicios. Dice que son alrededor de 50 megas que está cargando para que pueda trabajar. Dice de dónde está descargando y ok, ahí dice instalando. Por eso aquí está tardando todavía la conexión. Está instalando, dice SQL Server arriba. Ahí dice que está instalando. Ok, descargó 50 megas. Para que podamos tenerlo en cuenta, ¿no? Ok, ya terminó. Dice que desempaquetó 543 archivos. Fueron instalados. Y dice que estamos en una plataforma Linux de 64 bits. Y la versión de Ubuntu, la versión que maneja internamente, la 20.08, ¿no? Y aquí nos dice que deberíamos agregar una extensión para manipulación de código SQL, ¿no? Entonces también habría que colocar esa parte que puede ser de diferentes formas para agregar en la extensión de código de manipulación del Visual Code de Microsoft SQL Server. Pues aquí nos dice que existen estas versiones, ok, que nos manda directamente a su código de GitHub. Entonces ahora sí dice que se ha creado la parte de la conexión. Ahí está el historial de consultas. Ok, aquí le vamos a dar en el más. Y ahora sí me dice nombre del servidor. Dice, ¿cómo se llama tu servidor? Bueno, tiene un nombre o le pueden poner localhost. Ok, escribimos bien localhost. Le doy enter y dice, ¿a qué base de datos te vas a conectar? Es opcional, le pueden dar enter y sería la base de datos por default. La recomendación es la master, ¿no? Que se ocupa para cuando vamos a crear por primera vez nuestra base de datos. Y dice, ¿cómo te vas a loguear? Te vas a loguear por parte de la autentificación de Microsoft SQL Server o la parte de autentificación integrada que es por parte del sistema, tu usuario del sistema, o por el directorio activo de Microsoft Azure. Le vamos a decir por SQL Login y vamos a escribirle el usuario. Para aquellos que ya hayan ocupado o cuando ocupen SQL Server por primera vez en Microsoft, el usuario es SA, administrador del sistema, System Administrator, ¿ok? Por default en SQL Server. Y luego el password que yo le proporcioné cuando se hizo la instalación, que no se veía. Por eso les decía, anótenlo para que no se les olvide. Entonces yo voy a escribir el password que le escribí y le doy enter. Dice que si quiere que salve el password para la próxima vez que entre, pues ya no tenga que estar dándole. Le voy a decir que sí. Y luego me dice que si quiero crear un nombre del profile, le voy a dar enter. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, o le pueden poner así conexión de Linux, o le pueden poner prueba, le pueden poner el nombre que ustedes gusten, ¿no? Ok, aquí dice que ya se creó el profile y ya está conectado. Entonces, aquí, bueno, si quieren lo remuevo, que está en rojo, y ya se queda mi conexión. Ya está en verde, quiere decir que ya se conectó al servidor. Entonces le voy a dar clic en la flechita para que él despliegue y aquí ya aparecen las bases de datos. Le doy clic y va a tener las bases de datos del sistema. Recuerden que comúnmente son 4: el master, model, el Microsoft DB y las bases de datos temporales. Entonces aquí ya tenemos básicamente nuestro servidor montado, ya está conectado y ya podemos entonces empezar a programar.
Para entonces empezar a programar me voy a la parte de izquierda de estos iconitos del menú y por ejemplo en Explorer le voy a dar clic y dice, bueno, ¿y ahora qué quieres usar, no? Pues básicamente lo que quiero usar es una nueva ventana o un nuevo documento y este nuevo documento de flag, aquí es donde yo quiero donde yo quiero ocupar, o le damos aquí archivo nuevo, nuevo archivo, y aquí es donde yo necesito, dice seleccione un lenguaje, eh, porque maneja una infinidad de lenguajes. Entonces si yo le voy a dar acá un lenguaje, vean, ya trae algunos por default, algunos que yo le agregué para hacer otras actividades, pero aquí yo necesito el de SQL. Entonces aquí le pongo SQL y vean, aparece uno y ahora sí, si yo escribo SQL, ya me ha agregado la interfaz, el conjunto de reconocimiento de código para SQL. Y lo primero que debería yo crear, yo escribo SQL y me salen todas las instrucciones, se despliegan en un menú pop-up para que yo pueda realizar algunas actividades. Y lo primero que debería de crear sería mi base de datos. Y le doy base de datos, SQL Creator Database. Le puedo dar así tal cual, crear database y el nombre de la base de datos. Pero hay un conjunto que deberíamos de estar checando. Aquí voy a colocar para que vean ustedes el servidor. Le dice que utilice la base de datos maestra. Dice user master, que utilice esta base de datos maestra. Por default en Microsoft hay que utilizar esa para empezar a crear nuestras bases de datos. Y dice, si llegara a existir el nombre de la base de datos, entonces lo va a colocar. Si no existiera, entonces la va a crear. ¿Ok? Y dice nombre de la base de datos. ¿Ok? Entonces aquí voy a colocar este nombre de mi base de datos. Le voy a poner TPAK. Y aquí también, por si llegara a existir, pues bueno, la va a seleccionar y en caso contrario, pues la va a crear. Ok, y tenemos en la parte superior derecha un iconito que parece como del play o es ejecuta la consulta o le pueden dar control shift F. Le doy enter. Aquí me dice a dónde te quieres conectar. Recuérdense que estamos con Linux. Ok. Y va a hacer la ejecución. Si se dan cuenta ya me abrió otra ventana. Aquí está corriendo un indicador de que está en ejecución. Y en lo que termina de ejecutar y si no hay ningún error en el código, pues bueno, me va a crear mi base de datos, ¿ok? Entonces aquí le voy a dar en master, botón derecho y le voy a decir refrescar, que me actualice mis bases de datos, ¿ok? Una vez que le doy, le voy a dar clic en desplegar. Ok, apenas está terminando, yo pensé que ya había terminado. Dice que ya se terminó de ejecutar, me dice a qué hora se terminó de ejecutar, el tiempo que tardó. Y ahora sí, le vamos a dar que me actualice, que me refresque mi conexión. Ok, ahora sí ya podemos ver aquí abajo que aparece TPAK. Ok, que ha creado el nombre de mi base de datos. Entonces si yo le doy clic en TPAK para que me desglose lo que tiene, va a aparecer las carpetas de tablas, vistas y todo lo que se requiere para programar bases de datos. Obviamente en tablas pues no hay ninguna tabla, está un conjunto por default de elementos, en lo que termina de mostrarme en tablas. Voy a refrescar, aunque no hay ninguna tabla.
pero podemos entonces crear una tabla. En principio ahí está mi base de datos. Ahora, por ejemplo, si aquí le doy SQL y ahora quiero crear una tabla, aquí dice cree una nueva tabla. Le doy clic y vean, me aparece el asistente. Voy a cerrar esto. Bueno, voy a hacerlo más pequeña para que se pueda ver esa ventana, y dice crea una nueva tabla llamada con el nombre de la tabla dentro de un esquema. El esquema es mi base de datos. Dice si el objeto de la base de datos con ese nombre no es nulo, o sea que ya existe, lo va a borrar y va a borrar esa tabla. O sea, si le doy 2 veces crear una tabla, borra la anterior y deja la nueva, ¿no? En caso contrario, pues bueno, simplemente va a crearla y le va a decir en dónde la quieres crear. ¿Ok? Para que no estemos colocando el esquema, el nombre del esquema, el nombre de la base de datos, lo recomendable es colocar user. ¿En dónde? Acá. Después del go, le vamos a poner use y el nombre de mi tabla. ¿Cómo se llama mi tabla? Se llama Tepeaca. Aquí ya aparece, lo puedo seleccionar y ya está. Entonces ahora va a ejecutar esta instrucción y ya no es necesario que le ponga aquí el nombre del esquema, simplemente el nombre de la tabla. Ya por eso aquí, si se dan cuenta, aparece como que remarcado el nombre del esquema y dice dame el nombre de la tabla. Digamos que vamos a poner una tabla que se llame clientes. Ok, el ID de la primera columna de mi tabla va a ser, digamos, un ID de quién, pues del cliente. Nos dice que va a ser numérico, no nulos, y va a ser llave primaria. La columna número 1 le podemos dar que sea el nombre de nuestro cliente. La segunda le voy a poner que sea el apellido paterno. Y vamos a crear otro campo, le escribo coma, apellido materno. Le vamos a dejar igual que sea de 50, no nulo. Ok. Y le vamos a poner, por ejemplo, otro que me dé, por ejemplo, su matrícula. Bueno, no matrícula, su teléfono. Su teléfono. Y ¿qué les parece su email? También no nulo, ese que sea ahorita el último. Email. Entonces va a crear la tabla que se llama clientes con estos campos. Nosotros podemos seleccionar qué es lo que queremos que ejecute, ¿sí? Para que no tenga mayores problemas. Aquí, por ejemplo, le podemos poner, dado que nos está preguntando el esquema, PAK tenía las mayúsculas y la tabla que se llama clientes. Ok, ahí está. En dado caso que exista, dice que debería de borrarla. PAK y le ponemos clientes. Ok, ahí está. Si hubiera un error, lo bueno de este Visual Studio Code es que te reconocería y te lo remarcaría, ¿no? Entonces hasta ahí pareciera que todo va bien, no tenemos ningún problema. Voy a seleccionar lo que quiero que ejecute. Ok, y le doy
execute. Ok, de este lado ya está la ejecución. Dice que a las 9:05, son exactamente las 9:05. Entonces a mi base de datos TPACA le voy a dar que me refresque mi tabla, y vean, en tablas ya aparece la base de datos cliente. Siempre le va a poner el DBO porque es un objeto de la base de datos y es la tabla clientes. Si le doy clic en la tabla, me va a desglosar los elementos que puedo trabajar con esta tabla, y en las columnas me va a mostrar los nombres de los campos que le hemos colocado a nuestra tabla, ¿no? Y ahí aparecen el ID del cliente, que es primary key, llave primaria, es numérico, no se permiten nulos. El segundo es nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono e email. Entonces es la forma de trabajar, instalar y ocupar una herramienta para trabajar con bases de datos, y en este caso un software de licencia bajo un sistema Linux, dado que realmente en la internet pues la mayoría de los servidores que mencionábamos en clase que las licencias son algo caras, pues sí. Entonces si tienes un sistema Linux, pues bueno, ya te ahorras una licencia, ¿no? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, y que ustedes puedan hacer esta práctica de instalación del SQL Server en una plataforma como Linux. Nos vemos, hasta luego.